Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Mi nombre es Dilia Arellano y estamos en su programa Fuego Cruzado a través de su canal peninsular. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán y aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Mire, vamos a tratar de nuevo un tema que pues ha trascendido las fronteras, está ahí pendiente, presente en prácticamente todo el mundo. Incluso nos ha obligado a utilizar una palabra que trata de reunir todo esto que es acoso, agresión, pues enfermedad finalmente, y que lo metemos todo en una palabra, en bullying. Yo preferiría llamarle acoso, violencia, pues de muchas otras maneras, porque nuestro idioma es lo suficientemente amplio para evitar esto que trata de sintetizar un problema que es mucho mayor de lo que pensamos. Si me permite, vámonos a esta cápsula que le tenemos preparada y enseguida regresamos. Violencia escolar. Ley del más fuerte. El bullying ya ha adquirido un rango de gravedad que debe ser atendido de manera integral. El sentido común indica que aquellos considerados como agresores pueden ser enjuiciados por las consecuencias que el fenómeno del bullying genere en la víctima, pero hasta la fecha existen muchas ambigüedades legales para castigar los abusos contra escolares indefensos. Para conocer y combatir adecuadamente este fenómeno, es necesario comprender que es un tipo de violencia escolar con características claras y precisas. El bullying consiste en una agresión intencional ejercida de forma constante sobre una víctima indefensa. La víctima de bullying no siempre es capaz de avisar y de detener a tiempo la conducta abusiva, por lo que es importante poder reconocer otras manifestaciones no verbales. Cuando un niño está siendo intimidado, se pueden presentar los siguientes indicadores: inseguridad, ansiedad, baja autoestima, problemas de conducta, cambios de ánimo, pocos amigos, dificultades escolares, síntomas físicos, vergüenza y humillación, ostracismo, pesadillas y aversión escolar. El bullying, según su grado de violencia, puede convertirse en un acto delictivo que debe penalizarse como tal. Sin embargo, los autores son generalmente adolescentes que tienen un trato legal benévolo. La ley de menores infractores le ofrece un trato muchas veces complaciente a los autores del bullying. Este es un tema de mucha gravedad, porque incide en la calidad de la educación y del entorno en que se desarrolla el proceso educativo. Los autores del bullying, según la gravedad de los casos, deben no solo ser reprendidos o amonestados, sino que deben ser castigados con leyes adecuadas. Los casos graves rebasan el ámbito de las autoridades escolares y deben ser llevados ante los ministerios públicos. Este Fuego Cruzado analiza las diversas vertientes de este tema que afecta a un sector muy vulnerable, el de la niñez. No se puede prestar oídos sordos ante este tema que ya ha adquirido visos de gravedad. Usted, mientras tanto, vea y escuche, porque la solución puede estar en sus manos. A que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Te voy a presentar a nuestro panel de esta noche. El licenciado Jorge Delgado, él es abogado especialista en Derecho Superior del Niño. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Lilia. Encantado de estar aquí con ustedes. El doctor Jorge Becerril, él es médico cirujano militar que ha brindado atención a niños y adolescentes lesionados por violencia escolar. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. El licenciado Marco Antonio Toe Guan, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en la zona norte de Quintana Roo. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimo gusto. El licenciado Gabriel Bueno, abogado y activista en defensa de los derechos de los niños y los adolescentes. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches, gusto en estar aquí y un saludo a todo el teleauditorio. El licenciado Daniel Pérez Sánchez, psicólogo con especialidad en pedagogía. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Y la psicóloga Jenny Escalante, y es también especialista en atención a niños y adolescentes. ¿Qué tal, Jenny? Hola, ¿qué tal? Un placer. Oiga, la dejaron en la orilla, hombre. Si pasa ahí ¿verdad? Un fulano y se la lleva, o lo que quieres es salir corriendo por tanto feo. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Yo me inclinaría por la segunda, ¿verdad? Sí, más vale, nomás que allá tampoco están los rostros como para que pueda uno hacer algo, ¿eh? Pero son buenos muchachos, ellos no sé. Los que están allá, sí, cómo no, ¿verdad? Sí, aquí, ándale,
No, te vas a sorprender, aquí hay cada loco. Bueno, pues, miren ustedes, creo que el tema es duro, porque quisiera iniciar por los señores psicólogos, porque creo que entramos en etapas de desamor. La gente ya no queremos a la gente. Los niños no se ven con cariño con los otros niños. Los adultos tampoco nos vemos con respeto ni con cariño. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad que se encuentra en esta etapa en la que la agresión es primero? No solamente en los niños, también en los adultos, y obviamente se convierte en una enseñanza. Bueno, pues como voy a empezar, colega. Bueno, pues como lo menciona Lili, efectivamente, no estamos ante un fenómeno social muy fuerte, muy elevado, que día con día va creciendo. Y yo creo que uno de los puntos aquí muy relevantes o muy importantes es que al principio se le veía como algo que no podía trascender o que no iba más allá de una situación en la que un niño estaba generando enojo, no, ni siquiera se le ponía el nombre de violencia, ¿no? Yo creo que no se le daban las palabras que se le deberían de dar al fenómeno que estaba ocurriendo en ese entonces. Al día de hoy nos enfrentamos, pues yo creo que a un monstruo social que le pega a todas las personas que constituimos la sociedad, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, empezamos por un punto muy importante en donde es la disfunción familiar, ¿no? Mencionabas que, ¿qué pasa con los seres humanos, no? ¿Por qué ya no se quieren? Muchas veces lo aprendido en casa lo llevan a estos mismos entornos, ¿no? Vemos gente de diferentes esferas sociales en las cuales a lo mejor ya hay muchas carencias afectivas, el establecimiento de límites es por medio de violencia, tanto física, psicológica, y estos patrones se van repitiendo en las estancias escolares, ¿no? Ahora sí que en las instituciones educativas. Muchos maestros están preparados para poder manejar esto, pero muchos otros no saben qué hacer porque pues ahora sí que es un fenómeno que viene con tal impacto en donde dices, bueno, pues, ¿qué hago, no? Que los padres vean qué hacer con el chico, con el adolescente, con el niño, y luego nosotros como escuela ponemos las reglas que pongamos acá. Pero si no hacemos un trabajo integral en donde se trabaje individual, familiar y socialmente, pues esta situación en la cual todos contra todos están en el mismo lugar va a ir en aumento. Y bueno, agregando el otro elemento, por ejemplo, que es un fenómeno que viene de años atrás, que es la globalización. ¿A qué conlleva esto? Básicamente el consumismo, tecnología, y que ha impactado en la sociedad. Bueno, la carencia de valores. La tecnología nos ha brindado dos herramientas: la posibilidad de comunicarnos, pero también de agredirnos, de pérdida de valores. Padres que están trabajando constantemente y descuidan a sus hijos. Coincido en este punto, la carencia o la célula principal de la sociedad, que es la familia, pues está en agonía casi, muriendo, y se vuelve algo complicado porque la educación, en un término coloquial, se dice que se mama, y literalmente se absorben los valores, la forma de estar conviviendo y todo esto, y entonces en nuestra sociedad, sea en el sur, sea en el norte, en el centro del país, está en crisis, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, por la misma tecnología recibimos constante influencia, y nuestros chicos, nuestros pequeños, niños de 4 o 3 años, ahora ves manejando un celular inteligente, y al abuelo le enseña cómo entrar a la internet, ¿no? Y entonces la información que está recibiendo, ya no hay una tolerancia. Esa misma tecnología nos ha hecho crear una distancia de persona a persona, que estemos a medio metro, ya no sabemos cómo comunicarnos, cómo convivir. Entonces la sociedad está en crisis auténticamente. Véalo, por ejemplo, en el cine, ¿no? Antes el cine era el pretexto para ir a estar con la novia, ¿no? Y que te apapachabas y te currabas. Ahora ya no, ahora estás con celular, jugando, tomando fotos, jugando lo que tú quieras. Hoy nuestra sociedad está en crisis porque no sabemos convivir unos con otros, ni en el coche, ni en ningún lugar. Desafortunadamente eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué conlleva? Obviamente que nuestros chicos no tienen tolerancia a la frustración, que no saben convivir, que no saben expresar lo que sienten, y entonces en un entorno, cuando están encerrados, que es una aula educativa, pues se vienen malas agresiones, ¿no? Entonces estamos en crisis básicamente en la sociedad de muchas cosas, y sobre todo de valores morales, humanos principalmente. Doctor, ¿esto qué nos significaría? Que la tecnología, hemos hecho un mal uso de ella realmente, entonces, ¿no? Lo que usted acaba de comentar, de que pueden estar juntos y estar chateando o mandándose mensajes sin establecer una comunicación,
yo creo que genera una serie de trastornos, pero también están los juegos de guerra, que los papás se sientan a jugar ahora con los niños, yo te mato primero, tú me matas después, y me parece que no es el lenguaje entre padre e hijo. ¿Y qué pasa con esta tecnología? Pues, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que la sociedad ha ido avanzando, sin duda, y este avance social... Cuando vemos todo esto, Sí. ¿de verdad podemos decir que la sociedad va avanzando? ¿No nos estamos convirtiendo en retrógradas, en animalitos a los cuales ya hasta se puede controlar por un botón? No, yo creo que sí hemos avanzado. Por ejemplo, los derechos humanos han avanzado, los derechos de los niños han avanzado. Sin embargo, yo creo que esta sociedad, este avance, tanto tecnológico como en los derechos de todos los seres humanos, de minorías, ha sobrepasado nuestra evolución moral. Es decir, lo que precisamente decíamos, la sociedad ha avanzado, pero no hemos sabido cómo alcanzar moralmente este avance. Y la tecnología es una parte muy importante de esto, porque efectivamente los celulares, al permitir que entren los niños a la escuela con ellos, se han convertido en un arma para poder bulear, como se dice, pero yo también estoy de acuerdo con ustedes, no es un término que sea adecuado, yo creo que es agredir. En muchos casos, como yo lo veo en mis pacientes, pueden ser hasta lesiones, puede constituir hasta un delito. Y esta tecnología les ha servido a los niños no para comunicarse, sino para aislarse precisamente y para agredir a los demás, para subir a las redes sociales algo que llaman ahora viralizar. Toman un video burlándose de una persona, lo suben a las redes sociales y todo el mundo hace escarnio de esta persona. Yo creo que estos avances en la sociedad, en la tecnología, han superado nuestra moral, y ese es el punto álgido de crisis. Decía Al Gore cuando pasó la crisis económica del 2010, que no era una crisis económica, no era una crisis de economía, era una crisis moral, y creo que eso es lo que está permeando en todo el mundo y en nuestra sociedad también. Ahora, ya llegan con usted para tratar heridas, moretones, fracturas, o sea, ya está la agresión ahí presente. Me supongo que verá los dos rostros de los padres, ¿no? El de la víctima que dice, a mi hijo le pegaron, doctor, ¿qué hago? Y el del padre del agresor que dice, mi hijo es incapaz, ¿no? El muchacho lo provocó. Así ¿no? es. ¿Cuál parte es la que está mal? ¿La que no hace que el hijo se defienda, ¿no? o la que protege al agresor? Yo creo que las dos están mal, yo creo que las dos tienen parte de la culpa, porque como sociedad todos tenemos parte de la responsabilidad en este proceso. Yo veo las dos caras porque yo escucho, por ejemplo, cuando llegan los pacientes, le voy a platicar una estadística rápidamente, yo veo alrededor de 20 casos de trauma ocular al año. De estos aproximadamente 5 se desarrollan en el ámbito escolar, y en los últimos 3 años he encontrado de 1 o 2 al año que son debidos a lo que los padres tipifican como bullying, porque ellos son los que nos narran el evento, es decir, ellos son los que nos dicen cómo sucedió. Y en estos casos vemos que el padre y los niños, en ese momento, en el momento en el que sufren el bullying, afecta a toda la familia, y el padre se victimiza y el niño se victimiza. Es por esto que creo que la responsabilidad también recae por parte de la parte agredida. Y por otro lado, la negación precisamente de los agresores, de decir, no, mi hijo está bien educado, yo le he dado valores, o a veces también nos ha tocado casos en los que el padre dice, no, sí, lo agredió porque se lo merecía prácticamente, ¿no? Entonces vemos una sociedad descompuesta, vemos un núcleo familiar descompuesto de ambos lados, tanto el que se victimiza como el que se hace victimario. El que se victimiza también generalmente, estamos hablando de que son niños que no son escuchados por sus padres, que tienen tiempo sufriendo este tipo de acoso, y que por miedo, por temor, por vergüenza, por no alcanzar los estándares que los padres les están imponiendo, pues no lo informan en su debido momento, cuando quizás se pudo haber parado y se pudo haber prevenido una lesión, que una lesión ya constituye un delito, es un crimen ya. Licenciado, ¿en qué momento los derechos humanos de unos pues friegan los derechos humanos de los otros? ¿En dónde está esa línea que es tan delgada, tan transparente, que hace, por ejemplo, que obliguen a las autoridades a proteger o a tratar de una manera diferente a grandes criminales, ¿no? Yo no sé si el mochaorejas tenga algún derecho de tener derechos humanos, yo creo que no.
Yo creo que hay muchos delincuentes que no tienen ningún derecho porque han afectado la vida de otros seres humanos. ¿Qué sucede con los niños? Los vamos a crear así. Ay, no importa si llegas a la cárcel, al fin que hay derechos humanos. Y tú tienes muchos derechos. Así es, bueno, gracias. Sí se ha tergiversado mucho esta parte de la protección y respeto de derechos humanos, ¿no? Donde aquí hablamos sobre todo cuando, bueno, aquí el licenciado que es experto en el tema, el interés superior del niño, ¿no? Donde se ha visto de una forma tan fácil decir, bueno, como son menores, son adolescentes, a final de cuentas no hay castigo, no hay forma de disciplinar, que son los prejuicios que empiezan a permear en el tema de derechos humanos, ¿no? No obstante, nosotros, por ejemplo, como Comisión de Derechos Humanos, lo que hacemos para también aclarar siempre al público que nos escucha es esta parte de llevar la formalidad, vigilar que en ciertos procesos se garanticen este respeto de derechos humanos, pero no vemos el fondo del asunto a final de cuentas, ¿no? Sobre todo en materia de agresores o de delincuentes. Pero bueno, yéndonos al tema de lo que tú preguntabas, la línea delgada, yo creo que sí se ha malentendido bastante y precisamente en esto de que a veces tiene desconocimiento mismo de qué son los derechos de la niñez, ¿no? El derecho de la seguridad, al juego, la recreación, y cómo a veces cuando entramos a escuelas, entramos con padres de familia, siempre hay una tergiversación de decir, es que a derecho corresponde la obligación, pero esta obligación precisamente, luego el adulto quiere que el niño tiene una deuda con él, ¿no? Y no, cuando realmente hay un derecho, que es un derecho del niño, que en este caso el adulto, tenemos nosotros la obligación con ellos, ¿no? Y es precisamente en la protección donde está el ver precisamente garantizar esos derechos humanos, sobre todo cuando se habla de interés superior del niño, precisamente es entender que los derechos de la niña y el niño en su caso, lo que está pasando es precisamente proteger y cuidar todo esto, este esquema de que es el trabajo, la educación, la escuela, la seguridad, y que también no se debe siempre dejar. A mí me pasa mucho el tema del cuidado, ¿no? Cuando hablamos de educación, nos llegan los casos de las escuelas y empiezan a decir, pero es que yo dejé a mi hijo en la escuela en un rato y ahí tenía la obligación el papá o el maestro de cuidarlo, cuando realmente no, o sea, realmente es una obligación recíproca, una obligación que todos tenemos con niños y con niñas. Entonces, yo creo que es más que nada desinformación, porque derechos de niñez son varios, ¿no? Pues son los mismos de los adultos. Yo creo que son los derechos de todos los seres humanos. No entiendo en qué momento podemos no diferenciar que tus derechos terminan con las agresiones a los otros. En ese momento termina cualquier derecho. Yo creo que eso lo entendían hasta nuestros ancestros allá. Yo no sé si los que empezaron a pararse derechitos con la teoría de Darwin o con Adán y Eva, no lo sé. Pero creo que en ese momento se catalogaban. Hoy no entiendo cómo hay tantos por eso le decía yo, realmente hemos evolucionado. Hay derechos humanos, hay derechos de los niños, y nosotros seguimos viendo que aumentan los niños pidiendo limosna por las calles, los niños que no tienen acceso a la escolaridad, los niños que no van a las atenciones médicas ni reciben sus vacunas. Y las excusas pueden ser muchas. El papá y la mamá trabajan, es que el desempleo está muy grande en México, es que son tantas. Pero, y tanta protección, y tanto gasto, y tanto elefante blanco con un número indeterminado de burócratas, ¿realmente nos ha servido siquiera para detener esto? ¿Por qué no nos vamos al corte y enseguida volvemos? Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone,
Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Si hay lesiones graves, ¿el bullying debería de ser penado con cárcel? Los niños tienen su tribunal de menores y si eso es una que atenta contra la vida de otro, yo creo que sí. Claro que sí. Sí puede ir a la cárcel porque son malos. No, yo creo que más bien requerirían ayuda para entender el por qué están lastimando. No creo que sea adecuado para un menor de edad ir a la cárcel. Sí, porque si ya lo hicieron una vez, lo van a volver a hacer cuando sean grandes. La verdad debe merecer castigo porque su papá los consiente. Está mal lo que hacen. Debe ser, ¿no? Entre niños. Y no está permitido y yo creo que sí se debe de castigar. La verdad sí, porque pues le causan un daño permanente a un niño. Sea como sea, pues el niño no se va a recuperar de eso. Creo que va a tener secuelas, tanto físicas como mentalmente. Creo que los buleadores deberían merecer un castigo. Que me escuche cuando hablo y que no me hagan llorar. Vamos a ver, licenciado, ¿usted qué nos opina de esto? Bueno, sí, retomando todos estos a mis predecesores en la palabra, quisiera sí apuntar algo importante, es decir, el derecho es uno solo, aterrizando todo esto a la cuestión de los derechos que estamos hablando, los derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, etcétera, ¿no? Los derechos de los niños, los derechos de los adultos, los derechos de los discapacitados. El derecho es uno solo. Hay dos grandes corrientes del pensamiento en este sentido. La del derecho natural, que por un lado plantea que por el simple hecho de que todos somos seres humanos, tenemos de suyo esos derechos, ¿no? Hay otra corriente que es la positivista, ¿no? Que bueno, ya es el intelecto del hombre el que atribuye derechos, los limita, los restringe, los aumenta, dependiendo del caso en específico. Bueno, así las cosas, este bullying trae aparejado, digamos, en el marco legal, una serie de conductas que pudieran bien tipificarse, como bien decía el doctor, en lesiones, en delitos, en tentativas de homicidio, ¿no? En una situación de que la consecuencia de ese acoso, de esa intimidación, pues sí tenía una consecuencia de derecho reconocida. De ahí que los legisladores a lo largo de todo el tiempo sí han intentado por lo menos distinguir entre el interés superior del menor al de cualquier otro individuo mayor de edad. ¿Por qué? Pues bueno, aquí los psicólogos saben mucho mejor que yo que estas personas, los menores, pues todavía no se desarrollan emocionalmente, psicológicamente, etcétera, de tal suerte que vemos lamentables casos en los cuales niños 7, 8, 10, 11, 12 años, pues han sufrido muertes, se han suicidado, etcétera, pues porque todavía están ellos en una etapa de desarrollo que no les permite discernir adecuadamente. De tal suerte que cuando hay un menor inmiscuido en una situación de este tipo, de acoso, de violencia, el interés superior tiene que ser tutelado por encima de los derechos, vamos a llamarlos naturales, de todos los demás. De ahí que existen diversos cuerpos normativos, leyes especializadas, vamos a decir, etiquetadas destinadas a proteger a los menores, ¿no? Hay también, desde luego,
todos los menores también pueden ser sujetos, ¿no?, imputables. También hay unas leyes especiales para las responsabilidades de menores infractores, ¿no? En fin, el derecho sí recoge todas estas cosas de alguna forma. Pero yo no sé si las recoge bien, licenciado. Las recoge, porque, pero... dice usted, sí, muy bien, se señala a los infractores. Yo no he visto todavía infractores por agresiones de esta naturaleza en la cárcel, y con lesiones muy graves. Pero después también entra la otra parte. Vamos a someter a este joven a un tribunal para menores, a un lugar pues de encierro para menores, a donde, bueno, pues, le pegó al amigo, pero ahora va a salirnos narco o a criminal o ya de plano asesino. Como que todo eso les falta. Entonces avientan cositas así que al final de cuentas a la sociedad no le sirve, al derecho tampoco. Y bueno, la justicia ni hablemos, ¿verdad? Esa no aparece. Sí, es cierto. Lamentablemente todos estos ejercicios sociales, legislativos y jurídicos escapan, no van a la par de la realidad, ¿no? Y efectivamente es lamentable, pero el esfuerzo legislativo está ahí. Yo creo, y estoy prácticamente seguro, que el cuerpo normativo existe, es perfectible por supuesto. Donde estamos fallando es en la aplicación, donde se aterriza esa individualización de cada caso en concreto, porque ahí viene ya por ahí el elemento humano, y el elemento humano pues todos sabemos que es perfectible, vamos a decir de una manera, ¿no? Y admite de suyo pues situaciones irregulares de todo tipo, las que podamos saber y entender. Oiga, pero ¿y qué no les da, por ejemplo, para los castigos sin salir de casa? O sea, una prisión en la propia casa. Hay sanciones. No las llevas al tribunal, no los metes a una cuestión esta para menores, ¿cómo se llaman? Tutelares. Ajá. Consejos tutelares, sí. Para que no les enseñen otras mañas, pero los tienes ahí encerrados, ¿eh? Sí. Como un arraigo domiciliario, ahí te quedas, muchachito. Efectivamente. Y bueno, ¿y cuál va a ser también la llamada de atención para los padres? Porque todo el tiempo hablan ustedes del tutelaje. Y en el tutelaje no vemos que exista una responsabilidad. No, desde luego, ahora sí que el responsable directo del menor, pues hay una responsabilidad solidaria, desde luego por la legitimidad, digamos, el parentesco filial, pues lo que haga mi hijo hasta que sea mayor de edad. Pues... Bueno, pues la mayoría no lo acepta, y se lo digo porque en otros programas que hemos tenido de tratos hacia adolescentes y niños, dicen los padres, es que yo lo eduqué de una manera y él me salió de otra. Pues sí, ahora sí que pues sí, papito, pero tú tienes responsabilidad sobre tu menor hijo. Gabriel. Gracias. Buenas noches a todos. Creo que aquí hay que enfocar dos cuestiones muy importantes, ya siendo un poco más pragmáticos en este concepto. Este tipo de comportamiento que estamos aquí señalando, podemos observar desde dos puntos de vista, desde el punto civil y desde el punto de vista penal. Evidentemente, este tipo de conductas recaen en delitos, obviamente, como podrían ser las lesiones o el homicidio o alguna situación como se está comentando. Sin embargo, una parte muy inexplorada de este tipo de elementos es el concepto de la responsabilidad civil por hechos ajenos. El artículo 92 de nuestro Código Civil establece la responsabilidad solidaria del padre o tutor o de los individuos que se encuentren a cargo del cuidado de menores, de lo que hagan dentro de las instituciones. Es decir, esto no se trata de que, ay, mi hijo lo rompió, pide perdón, hijo, no, el padre tiene que pagar. ¿Cuál es el problema fácticamente hablando? El problema es que desafortunadamente una vez que entran este tipo de situaciones a los procedimientos civiles o penales, se pierden en el marasmo administrativo, se despersonaliza el procedimiento y se deja ver a un menor lesionado o el problema del tejido social descompuesto, se vuelve un documento más blanco y negro que tiene que seguir un trámite cuando se pueda. Entonces obviamente, ¿qué es lo que ¿Los sucede? juicios orales vendrán a desahogar esto o no? Tienen que desahogarlo. Le voy a decir por qué. Porque afortunadamente el concepto ya del inimputable, como se manejaba anteriormente, ha quedado soslayado a través de las leyes para menores infractores. Es decir, aquí el término es que el menor tiene que responder. El menor no puede ser menor todo el tiempo cuando tiene actitudes que no corresponden a menores de edad. ¿Me explico? Entonces, en ese contexto yo creo que los procedimientos orales van a venir a solucionar gran parte de esas situaciones, igual a los medios alternativos de resolución de controversias, porque al final del día, si alguien lastima a un niño, moralmente tendrá que ser castigado y repudiado por sus iguales en un momento determinado, pero ¿quién paga? Y en ese problema, cuando los padres sean obligados realmente a pagar las tonterías o los excesos de los menores, en ese momento va a ver usted como el mayor va a tener más cuidado sobre sus protegidos. Esto que acabas de decir yo lo he mencionado para los casos de los ladronzuelos.
Bueno, detengan al papá cuando ya hay una reincidencia. Díganle al papá, a ver, ven para acá. No, es que yo trabajo todo el día, pues vas a ver cómo le haces, ¿no? Pues no puedes tener este chamaco que se mete 2 y 3 veces a robar. Así que el que se va al bote vas a ser tú, ¿eh? Vamos a ver si no va a tomar esto como que sea más importante el derecho del chamaco que el suyo propio. Ahí sí entiendo que se puede aplicar esto, porque en mis tiempos era tan sencillo como que la gente estaba cierta de que pues cuando la leche es poca al niño le toca, ¿verdad? Así de simple, así de llano. Hoy todo esto se ha convertido en leyes, en formas que de verdad hemos avanzado. Adelante. Bueno, sí, si me permite, saliendo un poquito del esquema, ¿no? De las leyes, que si bien es muy, muy importante de un punto de vista muy relevante, yo creo que también es considerar la manera en la que se maneja la situación del acoso, de la violencia como tal, porque el nombre es violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí hay sanciones, se establece en función de un código penal, de un código civil, perfecto. Al niño se le mete un tutelar, al adolescente, pero ¿qué pasa ahí? Sacamos a este adolescente de un entorno en donde obviamente se genera violencia hacia su persona, lo metemos en otro entorno en donde hay más violencia y tiene que continuar defendiéndose, entonces no estamos realmente trabajando con este fenómeno, lo estamos haciendo a un lado, estamos intentando meter medidas que a lo mejor, como mencionaste, Lili, hace un momento, puede ser que sirvan para enseñarle a delinquir de una manera más elevada. También he escuchado arraigos domiciliarios, ¿no? Pero ¿qué pasa con los papás con la etiqueta de, ay, mi hijo es un problema, es un dolor de cabeza, ya no sé qué hacer con él, lo voy a tener encerrado? Y no hay una educación, no se ve desde la perspectiva multifactorial de la que es este fenómeno. Tenemos que educar a los papás, a los chicos, a los adolescentes agresores, tanto como a las víctimas y a los papás de las víctimas. Si nosotros nos quedamos en un punto en donde nada más seguimos leyes, cómo se maneja, y no vemos más allá de lo que hay en estos lugares en donde se les va a poner para que puedan corregir su conducta, entonces yo creo que seguimos girando exactamente en lo mismo, ¿no? ¿Hay reinserción realmente? Perdón, yo creo que aquí hay un elemento muy importante, digo, ahorita que lo toca la psicóloga. Evidentemente hay gente que opina que las leyes se hicieron para romperse. No es cierto. Las leyes se hicieron para quien no sabe respetar y obedecer. Sí, pero un país con muchas leyes como el nuestro es porque nadie las respeta. Efectivamente, es decir, ni sirven para gran cosa, ¿eh? Es que tenemos, el problema es que tenemos el problema de que no entendemos que al final del día hay un deber moral de obediencia. O sea, ¿por qué tenemos que acudir en auxilio de un menor? ¿Porque es nuestro hijo? No, porque es un menor, porque forma parte de nuestra sociedad. Pero esa responsabilidad implica que tenemos que tener un trabajo todavía de más generaciones adelante, para que esas normas que nos obligan a cuidar a un niño ya no sean normas, sino sea una actitud personal, una forma de pensamiento. Y además, Lilia, ahora sí que adicionando más lo que dicen el abogado y la psicóloga, de esta parte multifactorial, pero también multidisciplinaria, ¿no? Donde hay que romper con ese rigorismo que yo lo veo mucho en el mundo de abogados, digo, también soy abogado y he caído también en este juego, de que estamos ante un problema que tiene que atenderse de manera integral, ¿no? Como dicen, abarcar con papás, con maestros, con niñas y niños, pero también tomar en cuenta algo que es importante. Yo he escuchado en las últimas noticias que se trabaja mucho en escuelas y que es necesario y es vital, obviamente, pero también nos olvidamos de otros centros donde también hay niños recluidos o espacios donde están conviviendo niños o niñas de todos los días y nos están descuidando en el tema de atención de esto que llamamos bullying, ¿no? Entonces, y por otra parte también entra antes de los derechos los principios, ¿no? Hablábamos antes de la moral también, de esta forma de los valores, los respetos, que es una falacia decir se pierden los valores, más bien se tergiversa, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, del principio de reparación de daño, ¿no? Cuando hay el enfoque de víctimas también, de revisar, lo hemos trabajado incluso con psicología, esta parte del enfoque de víctimas, de que el menor agresor, el menor de edad que también es agresor, también se pregunta, ¿llega a ser víctima de la sociedad misma, no? Entonces requiere también atención. ¿Qué atención se va a dar a la persona que agrede y no solamente la que es agredida? Bueno, yo recuerdo que les daban pistolas a los niños porque querían ser policías, ¿no? Entonces jugaban a los policías y a los bandidos, y unos eran los bandidos, siempre ganaban los policías. Se fue deformando la entrega de las pistolas. Hoy las usan para atacar con disque piedritas que te pueden dejar ciego. Sí. Y
¿en dónde está el juego? ¿El derecho de los niños es agredirse de esa manera? ¿O hay que empezar por regular esos derechos de los niños que no pueden caer en estos excesos? ¿Es permisible a los de los gochas, por ejemplo, darles esos escenarios de guerra ya en vivo, a donde también se lastiman y llegan con moretones y los papás contentísimos de llevar a sus hijos al gocha? Entonces, ¿qué estamos haciendo, doctor? Es una crisis, como platicaba yo hace un ratito, yo creo que es una crisis de valores que empieza desde la familia y permea hacia toda la sociedad. Lo que platicábamos hace un momentito. Yo creo que el acoso escolar ha existido toda la vida. Lo vivimos todos nosotros que estamos aquí. Pero ya no es el acoso escolar, también es en las áreas de juego, fuera de la escuela. A mí me parece de verdad una injusticia acusar a los maestros y a los directores. Porque en las casas no pueden las señoras, o no podemos, las abuelas, con 2 o 3 chamacos. Y queremos responsabilizar a un señor que ni son sus hijos, o a una señora, y tiene 40. Mira, ¿Y qué ha pasado con ese acoso escolar? El problema, bueno, el acoso social, esa situación que ha permeado a todos lados, que ahora es violencia, pues que ha escalado precisamente. Ya no es, lo platicábamos fuera de cámaras, ya no es el zap, ya no es quitarle el cuaderno a la niña para tirarle sus útiles, ya no es jalarle la trenza. No, ahorita ha evolucionado. Ponerle cola de burro. Exacto, ha evolucionado muchísimo. Pegarle un chicle. Ahorita, a mí me llegaron a pegar chicles en el pelo. De los casos que a mí me ha tocado ver, acaba de pasar el día viernes de la semana pasada, en la secundaria federal número 9, a un niño de 13 años golpea a otro de 13 años con una manopla, un boxer, de estos artefactos metálicos, en el ojo, en la cara. Lo dejan inconsciente, entre él y otro lo meten al baño y lo encierran. Esto no es tirar unos útiles, esto no es insultarte porque usas lentes, esto no es no es el bullying. Pues yo creo que ese término nos disfraza precisamente esto, que fue una lesión. Esta lesión pudo haber puesto en peligro, o puso en peligro la vida de este individuo. Es la lesión y el comportamiento. Es correcto. Porque agredes y todavía vas a esconder al baño. Oye, ¿esto es una película? Entonces claro. Es un comportamiento criminal. Este es un delincuente. Tiene 13 años y hay que tratarlo como tal. Entonces, ese es el problema. Esto de veras ha trascendido ya todo lo que nosotros conocimos o conocemos y ha permeado a través de diferentes circunstancias, como son los medios de comunicación, el propio internet, los videojuegos y principalmente la relación interpersonal, lo que nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos, lo que estamos permeando hacia ellos de nuestros propios valores que están transgiversados efectivamente, como decía el licenciado. Perdón, yo incluso yo creo que así se pierden, y me refiero a lo siguiente. Cuando hablamos del juego mismo, que usted menciona que antes eran policías y ladrones, hablamos de que estaba bien marcada la línea entre el bien y el mal, lo bueno y lo correcto. Hoy, al haber que no hay alguien y lo que más vigile, que había era que se le ponían unos papelitos así, que a la hora que disparabas tronaban, ¿no? Pero no disparaban nada, nada, sí, para que se oyera el pum pum. Claro, pero no, entonces, fíjate que ni las de agua. No. Porque con las de agua ya empieza una agresión, Sí, claro. me lastima. Es básicamente que en el juego representamos muchas cosas los seres humanos, pero hoy mismo, al no haber una vigilancia, al no haber una formación, las relaciones de pareja se vuelven desechables. Hoy te casas con uno, te divorcias, hoy te vas con tus hijos, te los dejas, te los quitas. No hay una formación, una transmisión propiamente de los valores, más bien hay una formación donde se crece como silvestre, vamos a ponerlo de una manera, y es la ley del más fuerte a lastimar, a agredir. Y entonces realmente los chicos están aprendiendo por estos mismos juegos a, ¿sabes qué? Puedo confabular, puedo lastimar y hago cosas ocultas, y desafortunadamente no hay un parámetro para. Muestra clara es que lastiman, que se pegan, que hoy ya sabes dónde conseguir a través del mismo internet, diferentes elementos para lastimar al otro físicamente. Cómo puedes crear a través de YouTube, hay demasiados tutoriales para construir demasiadas cosas que lastiman al otro físicamente, pero precisamente por eso, porque no hay un marco de referencia que hoy los chicos tengan. Los maestros se ven superados por el número, porque en un patio, imagínense, 500 niños corriendo con cuidado por 10 personas, pues realmente no alcanza, ¿no? Y luego padres que tienen culpa,
Entonces prefieren tapar esa situación para decir, sabes que sí, estoy fallando como padre y entonces lo protejo, ¿no? Pero más bien me escudo para no asumir la responsabilidad y entonces ahora sí defiendo a mi hijo porque no es verdad que ella lastimado y mi hijo no es capaz de agarrar una manopla y romperle la cara al otro muchacho y hacer que pierda una visión o las lesiones que sean, ¿no? Y el padre que recibe la agresión también no sabe cómo enfrentar esto, ¿no? Entonces es una crisis y una situación bastante compleja que hoy nos ha rebasado a muchos, ¿no? Yo creo que los mismos psicólogos a veces tenemos que buscar diferentes estrategias, pero hoy cuando se le trabaja la autoestima al chico, por ejemplo, tienes que trabajar no solo con él mismo, sino con todos los elementos que están sistemáticamente alrededor, el internet, los padres de familia, los amigos, bueno, están involucradas demasiadas cosas, ¿no? Y creo que hoy deberíamos de hacer un alto para ver todo lo que vamos a hacer, no solo para atacar el acoso, sino más bien cómo trabajar en los chicos que no han recibido acoso y fortalecerlos y evitar, ¿no? Porque estamos en una medida ya donde todo está presente y no estamos ni previendo ni formando a lo largo de las generaciones, que decía también aquí el abogado, y creo que es lo más preocupante, que viene hacia adelante, ¿no? Hacia adelante ya todos vamos a andar armados y ahora va a ser así como un duelo en la calle, porque creo que hacia eso vamos para allá. Porque me parece que muchas gentes de generaciones anteriores teníamos que quitarnos estos complejos de culpa. Si el chamaco se caía de la bicicleta, yo soy la culpable porque le compré la bicicleta. Si el chamaco se daba un cate en la moto, ay no, es que yo fui la culpable porque yo le compré la moto. El señor de la manopla en ningún momento piensa, yo soy el culpable por haberle comprado la manopla. Ah, no, yo se la compré porque era para otra cosa. Entonces, ya han sido los extremos, ¿no? De una culpabilidad inexistente, porque pues, lo otro es un accidente, ¿no? Que pasa a quien le haya regalado la bicicleta, a lo otro que ya sabes que estás comprando un arma y que se la estás entregando. Estos extremos, los padres, ¿qué? Es una ausencia de límites, ¿no? Hay una cuestión que hay que puntualizar aquí de todo lo que están hablando. En el caso del doctor, que están ventilando ahorita estas situaciones, la situación ya de por sí delicada se agrava cuando no estamos hablando de gente entre pares, es decir, compañeritos del mismo grado. La situación se alarma cuando ya una persona adulta agrede, ya ni siquiera tanto bullying, o inicia en bullying, lo que sea, a un menor. Entonces ya ahí no estamos hablando de una situación entre pares, entre similares, ¿no? Que bueno, pues son los dos niños de primero de secundaria. No, aquí ya de repente resulta que es un mayor de edad agrediendo a un menor de edad, entonces la situación se agrava más, ¿no? No, pero los hay de mayor de edad, de 13 años, que agreden a uno de 10. Sí, exacto. Que ya es lo mismo, ¿eh? Pues es lo mismo en el sentido de, a lo mejor moralmente hablando, ¿no? Y no sé si psicológicamente hablando. Y yo me refiero ahorita en el aspecto legal, ya pasando los 18 años, digamos, eres sujeto de ya tú como persona. Oiga, los 16 titular. Ya hicieron el amor. Sí, claro. Y si ya hicieron el amor, ya se pueden ir a la cárcel, ¿eh? Hay edades no? para todo. Hay edades laborales también, por supuesto, ya, sí. Bueno, ¿de qué se trata? Yo me refiero a la cuestión... Pues para unas cosas son muy niñitos y para las otras ya son adultos. No, yo me refiero a la situación de los alcances incluso físicos. Es decir, no es lo mismo un chavo de 18 años que alguien de 13. No es lo mismo uno de 13 que otro de 7, ¿no? Eso es, ese era mi punto, ¿no? Que también tenemos casos así, ¿eh? Desde el punto de vista, en el 2011 también yo recibí un caso similar, claro, de en una escuela, en el IAS, que es una escuela privada de muy alto nivel. Es decir, esto pasa hasta abajo, todos los niveles, y hasta arriba, sí. Así es, doctor. Y ahí hay la convivencia entre niños grandes y niños chiquitos. Y hay un niño grande, bueno, ya no un niño grande, un adulto de 18 años, golpeando a un niño de 13 con una fuerza tremenda y haciendo que el niño de 13 pierda el órgano visual izquierdo. Tan grave puede llegar a ser. Y además con riesgo de pérdida de la vida y con lesiones cerebrales. Es decir, y esto, vuelvo a lo mismo, esto ya no es bullying, esto ya no es tirar la libreta, esto ya no es pintarle bigotes para burlarse de él. Esto es una agresión física que constituye un delito. A la que luego las víctimas tienen que sumar las amenazas de los padres del agresor, ¿eh? Efectivamente. Síguele tratando de que castiguen a mi hijo y vas a ver lo que te pasa. Y entonces vienen las agresiones en contra, padres contra padres. Así es. Y eso deja ver nada más una cosa, la descomposición familiar que de suyo, ahora sí que el agresor, el niño joven,
tiene al ver esas actitudes. Ya cuando volteas a ver a los padres con esas actitudes después, en vez de, como dice el licenciado, vamos a ver qué arreglamos moralmente, no, amenazo y déjalo y tal, te das cuenta que el problema viene desde la célula, la familia. Claro, pero y es muy importante en ese tipo de situaciones que la autoridad tome conciencia y realmente haga su actuación, porque para eso están las leyes. Digo, si la autoridad no actúa, no toma conciencia y no realiza lo que por Ministerio de Ley está obligado a hacer, una situación evidente, ¿qué ocurre? Pues el particular que busca, o sea, no es justicia, busca venganza. Y entonces es un problema que debe ser Pero solucionado. ustedes como abogados también están ciertos de que si el agresor y los padres del agresor son unas familias económicamente fuertes, que además tienen relaciones con los gobiernos de cualquier nivel o tienen un cuate que está muy arriba, ribototota, no les va a pasar nada, ¿eh? Y los agredidos van a tener que salir huyendo. Y bueno, ahí tú haces un llamado, porque estos llamados a las autoridades es como las llamadas a misa o las mentadas de madre. ¿Eh? Si quieren actúan y si no, no. Esa es la verdad. Hablamos de la desintegración de la familia, de que las familias descompuestas. ¿Alguna familia ha aceptado estar descompuesta? Muy poca realmente, ¿no? Alguna dice, oiga, sí, yo creo que a mí me educaron mal y ahí voy con esta corriente, ¿qué hago? ¿Alguno se lo dice? ¿Verdad que no? Se justifican la mayoría de las veces. Pero, sube el micrófono. Perdón, yo aquí quería comentar, ¿no? Y igual, y no es echar promo de la Comisión de Derechos Humanos, porque me resulta interesante cómo hasta hace 3, 4 años el licenciado se vino a la mente que usted comentaba, esa situación de pares de particulares, ¿no? Donde era legalmente imposible ser competencia de la Comisión de Derechos Humanos ver casos de bullying como lo están manejando, ¿no? Porque eran entre, pues son los niños, no está involucrada la autoridad, en este caso el servidor público, el profesor o los administrativos, ¿no? Sin embargo, ya con todo esto que hubo de reformas de leyes, nosotros como Comisión de Derechos Humanos ya tenemos este conocimiento, entonces también dar esta información que la gente tiene que saber, pero no tienen dientes. Bueno, pero tenemos... No tienen dientes. Actualmente nomás ahí mandan sus recomendaciones y pues las archivan. Pues si no hacen caso los papás, que son sus hijos, que es su sangre, imagínense los otros. Al rato cambian tal por cual y ya deja de estar molestando. Pero fíjate, Lilia, bueno, nosotros lo que hemos hecho en propuestas de conciliación y recomendaciones, sí es cierto, como dices, a veces el tema no es vinculatoria la recomendación en sí misma. Sin embargo, con la actual reforma que ha habido en el Estado, que es la de febrero del 2000 de este año, ya tenemos también esa facultad para poder incitar a la autoridad ante el Congreso del Estado, ¿no? Entonces también por allá ha ido una evolución, digamos, legal en nuestra competencia, ¿no? Pues ojalá que ese citatorio sea de exhibición, porque la Profeco también cita. ¿Y sabes qué hacen los bancos o la otra, la de la Conducef? Mandan a un empleado. Ahí ve y preséntate. Firma y salte. Entonces, si van a ustedes a hacer eso y ahí le mandan al que barre, al Congreso, pues... ¿qué van a hacer? Sí hay lineamientos para cumplir la propuesta. La obligación de los amantes de la ley, que somos nosotros, es seguirla. Oiga, ¿por qué no se casan? Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo.
Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. ¿Por qué crees que hay bullying en las escuelas? La gente se deja, luego igual los papás, no sé, no prestan atención a si les están haciendo algo a sus hijos o algo así. Para sentirse más que nada aceptados. Sus papás no le dan una buena educación en su casa o no les llaman la atención, tal vez eso podría ser. Si los maltratan en la casa, ellos así creen que debe de tratar a uno, pero no debe ser así. Un compañero de mi escuela hace mucho bullying y le expulsaron 3 días. Golpea a mis amigos y a un niño le fracturó una mano. Los valores de acepta a tus demás compañeros. Si no te aceptas tú, pues tampoco vas a aceptar a los demás. El bullying no es un juego. Que me escuche cuando hablo y que no me hagan llorar. Entonces, ¿cómo quedábamos con su amaciato? Bueno, estamos formalizando precisamente, ¿no? Es decir, la ley está ahí, como bien dice el señor licenciado, pues para seguirla, ¿no? Hay causas. Entendemos que de facto estos factores humanos pues hacen que el valor supremo de toda ley pues es alcanzar la justicia, el bien común, etcétera. Esos valores pues sí se vean prácticamente inalcanzables, ¿no? Se oye muy romántico. Pero vaya, la idea de todos nosotros es que eso tarde que temprano se tenga que observar, ¿no? Que haya un factor legal, o sea, que realmente sea coactivo, que realmente imponga, que realmente vele por esos intereses superiores, en este caso de los menores, ¿no? De hecho, hay protocolos en la Suprema Corte de Justicia que obliga a los juzgadores, en caso de que haya un asunto inmiscuido un menor. ¿Usted tiene la facultad de tocarme unos callos? ¿Usted cree que si hubiesen aplicado eso en la Suprema Corte de Justicia, el viejucho ese Góngora no le hubiera entregado a sus hijos, a los niños autistas, además enfermos, ¿no les hubiera entregado sus pensiones? Sí, claro, por supuesto. ¿Hubiese metido a los otros 2 como lo hizo y a las 2 madres en problemas? Porque el viejillo ahí con 2 esposas, bueno, bendito. 2 amantes y 4. ¿Usted cree que alguien va a creer en la corte? Esos vejetes tienen autoridad moral. Ese es el valor precisamente de la ley, ¿no? Que está hecha. Pero desafortunadamente creo el factor humano, ¿no? El factor humano ahí está, pero la ley ahí está, el protocolo ahí está, la norma ahí está. Hay que hacerla valer, ¿no? No, pues también creo que digo, como colofón a lo que comenta aquí el licenciado Delgado, es importante conocer la ley, es importante seguir los cauces procesales que nos permiten acceder a la función jurisdiccional. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hay colegas y hay mucha gente que está desencantada del sistema y todo eso, pero es parte de nosotros precisamente el pelear porque esas cosas se materialicen. A lo mejor nos cuesta una vida o a lo mejor nos lleva toda la vida y nunca lo vamos a ver, pero es parte de lo que hacemos como abogados y eso es nuestra lucha de cada día. ¿Cerramos? Claro que sí, bueno, y entender que además que hay una ley que seguir, también hay que ver más allá de simplemente la estructura legal, sino ver la emocionalidad, la situación familiar, la desestructuración emocional que hay, tanto de la persona que agrede como de la persona agredida, y trabajar con eso, no solamente con decir, bueno, ya cumplimos la ley, ya se castigó, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo realmente minimizo, desaparezco en un mundo perfecto, ¿no? Este fenómeno que se está dando. Pues atender con toda la estructura que se tiene, porque hay chicos hoy actualmente que están viviendo viviendo consecuencias muy fuertes, que están prácticamente al borde de incluso llegar al suicidio por todos los efectos de este fenómeno. Hay casos muy graves y que realmente se tomen
cartas en el asunto, en todas las áreas, ¿no? No podemos cerrar los ojos. Realmente la cosa está muy fuerte, como se dice. Hay que identificar este fenómeno, como bien decía Yendi, como una violencia, ¿no? Y en ese tema de la violencia, desglosar y ver discriminación, ver la falta de empatía y ver también la violación al principio de igualdad, ¿no? Y la intolerancia. Y también la propuesta de resolución de conflictos. A lo mejor estamos en un tema que nos está ganando, sin embargo, ya hay que empezar a aplicar mecanismos. Y, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, estamos ahorita en un reciente convenio con el Colegio de Psicólogos y también con la Secretaría de Educación y el CENTE, precisamente, para empezar a desarrollar talleres integrales, promover una cultura de la paz con el mismo profesor y profesora y también dar herramientas a los docentes, ¿no? Doctor. Bueno, pues yo creo que antes que nada reconocernos como sociedad, reconocer, para poder dar un tratamiento necesitamos hacer el diagnóstico y reconocernos que como sociedad estamos mal, estamos perdiendo o transgiversando los valores que nos deben de guiar moralmente y hacia un bien superior, que son los derechos de todos, como usted bien decía, no solamente de los niños o de minorías, sino los derechos universales de todos como seres humanos, y reconocer eso principalmente, y a partir de ahí empezar a trabajar, empezar a ver hacia nosotros mismos y ver qué nosotros mismos como sociedad, como seres humanos, como padres de familia, estamos haciendo mal, para que podamos evitar en nuestros hijos que puedan llegar a transgredir esos límites, que puedan llevar a lesiones, a muerte, y además van a perjudicar a ambos lados, tanto al victimario como a la víctima. Licenciado. Sí, bueno, yo además quisiera puntualizar que en un tema tan delicado y pues de tanta envergadura en estos últimos tiempos, tendríamos todos que participar más activamente de nuestras trincheras, psicólogos, docentes, abogados, defensores de derechos humanos, médicos, medios, todos, para poner un granito de arena y tratar de que ese problema sea ya plenamente abordado como debe ser por todos los sectores, tratando con ello, pues desde luego de erradicarlo, o por lo menos tratar de controlarlo, ¿no? Yo creo que es importante puntualizar aquí esto, que el fin es erradicarlo. Gabriel. Pues nada más considerar que yo como padre, creo que lo más importante es que reconozcamos que nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros muchachos, son el futuro de la nación, y que de nosotros depende el protegerlos y cuidarlos para que nuestra nación, en un futuro no lejano, realmente ocupe el lugar que se merece entre todas las demás del mundo. Pues fíjese usted que hay cosas de las que hablamos y que son etéreas, que no las vamos a ver, el alma, estos sentimientos del corazón. Yo creo que todo se rige por la mente, porque cuando uno pierde la memoria, pues usted no se acuerda de a quién quería, ¿verdad? Tampoco se acuerda ni de su mamá ni de su papá. Se pierde toda esta escenografía con la que vivimos todos los días. Entonces, esto es lo que hay que cuidar, la mente de los niños, hacia dónde van, hacia dónde se dirige, qué es lo que ven, qué es lo que piensan, cómo reflexionan. Y me parece que independientemente de cuál sea la conducta de los grandes, los niños van a aprender a utilizar su mente para saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que duele, lo que no duele. Aunque bueno, le llamemos a esto curar el alma. ¿No les parece? Sí. Gracias, muy buenas noches, muchas gracias a todos ustedes por participar. Y pues el tema da para más, ¿eh? Así es. Ojalá que algún día hablemos de cómo se detuvo. ¿No creen? Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.